Ahí está. Bien. La charla de hoy es una charla muy sencilla y por lo tanto, como todo lo que es simple y sencillo, es extremadamente difícil. Pero la charla de hoy habla de los obstáculos en la meditación y los obstáculos en la vida cotidiana. Eh, lo primero que tenemos que entender que no hay ninguna diferencia entre el obstáculo en una meditación y el obstáculo en la vida cotidiana. Es decir, cuando hablamos de obstáculos dentro del budismo, siempre estamos hablando de obstáculos mentales, que pueden o no manifestarse a veces a través de sensaciones corporales dolorosas, por ejemplo. Entonces, muchas veces cuando uno empieza a meditar, cree que uno tiene una mente para meditar y cuando deja de meditar, se pone la mente de siempre. Y eso es algo que uno tiene que empezar de a poco a prestarle atención o por lo menos a revisar. ¿Qué es lo que me pasa después de que yo medito? ¿Qué es lo que hago yo cuando medito? Esencialmente, ¿qué es lo que hace una persona cuando medita? Se sienta y lleva su atención a un objeto mental sano, en este caso el amor benevolente. Eso significa que su intención está en estar con un objeto saludable, ¿sí? Y cuando yo siento el amor benevolente, y cuando yo siento lo digo entre comillas, es que yo tomé contacto con ese sentimiento, me siento bien. En general me siento bien mentalmente y me siento bien físicamente. Esto dice este ejercicio tan sencillo de sentarse y llevar la mente al objeto de meditación, nos muestra algo interesante. Ya nos muestra un insight muy simple que es que depende de dónde oriento la mente, así va a ser la vivencia de lo que yo tenga, de lo que viva. ¿Sí? Como la mente es un proceso que tiene un montón de condiciones, se distrae con facilidad. ¿Qué significa que se distrae con facilidad? Nosotros entonces orientamos la mente hacia ese objeto de meditación y en algún momento nos encontramos pensando en patrañas, ¿sí? En una banana, en lo que tengo que hacer mañana, en el arreglo del auto, cualquier cosa. Eh, entonces la mente se orienta ahora a un objeto que no nos hace sentir bien, ¿sí? Empezamos a sentirnos inquietos, por ejemplo, o dudando, o empezamos a sentir pereza. Entonces, a eso dentro del budismo lo llamamos obstáculo. Es decir, es ¿qué hace Leti? Es un estado mental que bloquea el poder ver las cosas tal cual son. ¿Sí? En el budismo hay cinco obstáculos, o se los describe como cinco obstáculos, para decirle de manera genérica, hay una serie de matices de cada de estos cinco obstáculos. El primero es la duda, ¿sí? El primero por decirles algunos, ¿sí? La duda es cuando la mente dice, ¿estoy meditando bien? ¿Estoy meditando mal? ¿Tengo que estar acá? ¿Tengo que estar en mi casa? Esa mente que no está, no tiene claro qué es lo que tiene que hacer, empieza a divagar dudando a dónde tiene que ir o no tiene que ir. El otro obstáculo es el deseo sensual. El deseo sensual, dentro del budismo tenemos los cinco sentidos y la mente también es un sentido. Entonces, ¿qué sería el deseo sensual cuando estoy meditando?
sería encontrarme que pensar en irme de vacaciones es mucho más agradable que estar con el objeto de meditación. En otras palabras, estar en otro lado que no sea donde estoy, o estar en otro momento que no sea cuando estoy ahora. El deseo sensual tiene que ver con desear comer algo, desear oír otra cosa, tener, oler algún perfume, es decir, estar teniendo una experiencia que no es la que estoy teniendo en ese momento. El tercer obstáculo es la aversión, o el rechazo, o la mala voluntad, que es cuando no me gusta o rechazo lo que está pasando. ¿Sí? Esto es cuando, por ejemplo, viene un dolor y lo rechazo, no me gusta, lo quiero sacar. Esto es cuando uno se encuentra con que la meditación no está yendo para el lado donde uno quiere que vaya. Entonces surge aversión. El otro obstáculo es la pereza y el letargo, que es cuando nos adormecemos. La pereza y el letargo siempre tienen la pequeña ventaja de ser a veces bastante agradables, porque a veces a uno le agarra ese sueñito que le hace creer que está meditando cuando en realidad lo que está pasando es que se está durmiendo. Eso está directamente ligado a que falta interés en la mente en estar con el objeto de meditación. Y finalmente, la ansiedad o la preocupación o la inquietud es el quinto. La ansiedad, la preocupación y la inquietud es cuando la mente está haciendo proyecciones sobre el futuro, sobre todo, ¿sí? Haciendo planes. Entonces, después de acá voy a ir a tal lado, voy a estar en otro lado y voy a hacer esto y mañana en la semana voy a organizar así. Y se anda perdiendo en todos esos laberintos sin darse cuenta de que empieza a quedarse atrapado por esos laberintos. Estos son los cinco obstáculos y están siempre, se los presenta así. Después hay, por supuesto, matices en el medio. Por ejemplo, la versión, dentro de la versión uno puede encontrar miedo, puede encontrar enojo, puede encontrar ira, ¿sí? De la duda puede haber estupor, perplejidad, eh, pueden encontrar también pánico. Todas las versiones que pueden encontrar o los matices de cualquier estado mental están dentro de estos cinco obstáculos, ¿sí? Claro, yo les nombro esto a ustedes y dicen los cinco obstáculos son cinco demonios que vienen a molestarme en la meditación, a perturbar mi calma y que no sé cómo hacer para sacármelos de encima. Pero lo que nosotros nos tenemos que dar cuenta es que el obstáculo surge en la mente porque están dadas las condiciones para que surja. ¿Qué significa esto? Que se dieron las condiciones eh, mentales, pretéritas, para que en ese momento surja ese obstáculo. Esto nos dice que en realidad no depende de mi voluntad que surja o no surja, sino depende de las condiciones. Las condiciones que están ligadas a las formaciones mentales, las formaciones mentales están en ligación al karma, ¿sí? El karma en el budismo es la intención. Son intenciones pretéritas que yo cultivé a lo largo del tiempo y depende de ese cultivo cuán intenso sea, en algún momento cuando se den un montón de condiciones, pueden volver a surgir esas condiciones de ansiedad, esas condiciones de miedo, esas condiciones de duda, aversión, etcétera. ¿Sí? Les explico esto porque es muy importante comprender que cómo funciona la mente, si uno comprende cómo funciona la mente, entonces los obstáculos empiezan a dejar de ser un problema para pasar a ser aquello que tenemos que dejar ir. Entonces, cuando tengo un pensamiento de duda o
aversión o lo que fuera, lo que me estoy dando cuenta en ese momento, cómo tengo la mente, cuál es el estado mental en ese momento. En la meditación, como estoy sentado, tengo la ventaja de, no es mi tarea como meditador ponerme a pensar en esta duda, en esto que me hace dudar. Porque me dijeron que tengo que aplicar las 6 R, reconocer la duda, dejar de pensar en eso, relajarme, sonreír, volver al objeto de meditación. Y ese es el trabajo que tengo que hacer como meditador. Pero después de que dejo de meditar, ya no tengo trabajo de meditador. Puedo ponerme a pensar en la duda, cultivar la duda, seguir insistiendo con la duda hasta que me sienta mal. En vez de continuar con una mente meditativa. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que yo tengo que dejar ir la duda. Tengo que aplicar las 6 R's inclusive cuando no estoy meditando. Llevar la mente a un estado más abierto, por ejemplo, alrededor del amor benevolente, y con esa mente reflexionar sobre el asunto que tengo entre manos. Esto me va a dar una gran ventaja. Lo primero, cuando yo llevo a la mente el amor benevolente, en el momento que hago contacto con el amor benevolente, se van a dar cuenta de que la mente entra en silencio. Ese silencio puede durar un segundo, dos, tres, un rato. Y de ese silencio les va a resultar muchísimo más fácil reflexionar sobre el asunto desde otra perspectiva, que de esto se trata. ¿Sí? Entonces, no es que no pueda tener una reflexión sobre un aspecto de la vida que me hace surgir un obstáculo, sino que no lo puedo hacer desde el obstáculo mismo. ¿Por qué? Porque cuando mi mente está teñida por la duda, teñida por la aversión, teñida por el deseo sensual, teñida por la pereza y el letargo, teñida por la ansiedad, está identificada. ¿Por qué uso la palabra teñida? En el budismo, los obstáculos a veces se los incluye dentro de lo que se llaman asawas, que son las contaminaciones mentales. Y asawa viene de teñir una tela. Entonces, cuando la mente tiene un obstáculo, se tiñe momentáneamente del color de ese obstáculo. Me vuelvo ese obstáculo. Veo todo con ojos de duda, veo todo con ojos de enojo, veo todo con ojos de ansiedad. Entonces ya no veo la situación, sino que empiezo a decir, este es mi problema, esto es mío, esto me pertenece. Donde empieza a haber esta identificación, la mente empieza a generar cada vez más estados malsanos. Entonces yo tengo duda con respecto a una cosa, reflexiono con la mente en ese estado de duda y lo más probable es que a los 5 minutos tenga 20 dudas más. Por ahí eso para un filósofo es la gloria, ¿sí? Pero para nosotros es extremadamente peligroso. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy entregado a esta reflexión, eh, esta curiosidad malsana de seguir reflexionando sobre un obstáculo y darle y darle y darle, en algún momento todo eso está siendo alimentado. Estoy alimentando ese proceso mental y le estoy dando alimento y lo que va a hacer que en el futuro tenga alimento para poder volver a surgir. Entonces, cuando llego a sentarme a meditar, la mente vuelve una y otra vez a ese asunto. Y yo me pregunto por qué la mente hace lo que hace. Entonces ahí uno se tiene que preguntar, pero ¿quién alimentó eso? Lo que nos lleva a esto, algo que los seres humanos tendemos mucho a hacer, algunos más que otros, que nos encanta reflexionar, pensar mucho sobre las cosas, creyendo que si pienso mucho sobre las cosas, las voy a resolver. Entonces, tenemos dos clases de pensamiento. Uno que es malsano, que es en el estado mental del obstáculo reflexionar, y uno que es sano. En un estado sano de mente, puedo reflexionar sobre las causas y condiciones que dieron lugar a la situación. Y son dos formas completamente diferentes
de reflexionar sobre un asunto. Entonces, los obstáculos no vienen a ser un problema. Los volvemos un problema cuando nos identificamos con ellos. Los volvemos un problema cuando los cultivamos. Pero ¿qué pasa? Nosotros traemos, por educación, muchos de de estas costumbres, de estas tendencias emocionales habituales, de andar pensando todo el tiempo lo que nos hace mal. Entonces, si pienso mucho en el examen que tengo el viernes, me va a ir bien. ¿Sí? Y mientras tanto, la vida es cada vez más estresante, cada vez hay más problemas. Y es verdad, como por ahí para la persona el examen es algo importante, eso va a surgir en su mente. Pero ahí hay que hacer el trabajo de dejarlo ir, de reconocerlo, aplicar las 6 R's y volver a un estado mental sano en el momento. ¿Por qué? Porque lo que hacemos cuando aplicamos las 6 R's es desacondicionar a la mente. Y acá es lo que quiero que se den cuenta. Cuando surge un obstáculo y yo pienso en ese obstáculo, mi intención está en cultivarlo. Estoy generando karma malsano porque estoy en un estado mental malsano y entonces ese karma malsano va a dar fruto cuando las condiciones estén. Cuando yo aplico las 6 R's, estoy quitando la avidez, es decir, el alimento que está detrás del obstáculo, que es lo que está sucediendo ahí, se está debilitando el karma. Están debilitando las formaciones. No hay formaciones para que surjan, cada vez son menos. Cada vez hay menos condiciones para que ese obstáculo vuelva a surgir o surja con la misma intensidad. Por ahí surge, pero mucho más suave. Esto les ha pasado a muchos de ustedes ya. Cosas que antes por ahí los volvían locos, ahora se encuentran estando mucho más tranquilos en situaciones donde hace unos años era terrible. ¿Qué significa eso? Que ustedes le han quitado un montón de alimento y de reacción a la mente, y ahora es verdad que la mente reacciona, pero es mucho más suave. ¿Por qué? Porque a través de las 6 R se produce ese acondicionamiento, y eso va haciendo que la mente también tenga la tendencia a buscar un estado mental también más saludable. Entonces, la, el exceso de reflexión, el exceso de reflexión siempre va acompañado para ver que si yo pienso mucho en una cosa, ¿qué es lo que va a suceder? Si yo pienso en algo, la secuencia va a venir de esta manera. Yo voy a tener contacto con una sensación, agradable o desagradable, sea meditando o sea viviendo, ¿sí? Si la sensación es, vamos a suponer que es desagradable, va a surgir una percepción en la mente que me va a decir, oh, esto es feo, no me gusta tener duda, no quiero tener duda, es desagradable. A partir de esa percepción va a surgir un pensamiento. No me gusta tener dudas porque si empiezo a tener dudas, empiezo a pensar, me empiezo a cansar, me duele la cabeza y esto no me pasa a mí y empiezo a justificar. Esa cascada de pensamientos, esa proliferación mental, en el budismo se le llama papancha, que es proliferación mental descontrolada. ¿Qué pasa? Cuando esos pensamientos surgen y uno empieza a enredarse en esos pensamientos, ¿qué vuelve a pasar? Después de toda esa cantidad de proliferación surge una nueva sensación a raíz de esa proliferación, desagradable en general. Surge una nueva percepción y vuelven a surgir pensamientos. Es decir, que tenemos un proceso, sensación, percepción, pensamiento, sensación, percepción, pensamiento, que se retroalimenta, ¿no? Esto es un proceso de cómo funciona la mente. De manera, se los cuento así de manera muy sucinta, ¿sí? Yo entro en contacto con una sensación,
surge la percepción y a partir de ahí pienso sobre. Es un proceso fijo, ¿entienden? Así funciona la mente. El asunto es que nosotros creemos que ese proceso fijo somos nosotros, ¿sí? Y no somos nosotros, solamente es el proceso en el cual ocurre el proceso mental, el proceso de cómo surge la mente. Cualquiera de estos, llamémosle eslabones, con el cual nos identifiquemos, vamos a sufrir o estar incómodos. Pero ¿qué pasa si yo simplemente noto que tengo un obstáculo en la mente, cualquiera, ansiedad, y me río de Janeiro? Simplemente observo esa ansiedad, la dejo ahí, porque no es muy importante, me relajo y vuelvo. Y por ahí eso que surgió duró menos de un segundo. La sensación de malestar es mucho menor. Por supuesto que después probablemente vuelva a aparecer y vuelva a aparecer y nos toque la puerta muchas veces. Ahí es donde uno tiene que reflexionar por qué yo ando pensando o reflexionando de una manera no sabia. Así que dándole a la manivela con un estado mental no sano. Entonces, fíjense, en la meditación esto es mucho más fácil que en la vida, parecería. Porque lo único que hago es sentarme, estoy en silencio, no tengo ningún hijo que me salte en la cabeza, no tengo ningún esposo que me diga lo que tengo que hacer, ninguna esposa que me diga lo que tengo que hacer, no tengo ningún papá, mamá, nieto, ¿sí? Nadie me habla. Estoy solo conmigo mismo. Entonces es muy sencillo, en la meditación o más sencillo, poder reconocer ese proceso del obstáculo y dejarlo ir. En la vida, me levanté de una hermosa meditación, me voy a hacer el desayuno y me encuentro con que eh, mi mujer o mi esposo me mira de una manera media rara y me dice, podrías haber cerrado la puerta cuando te fuiste a meditar, ¿no? La verdad que hace frío. Fíjate, porque... Y lo dice de una manera por ahí no muy amable. Y entonces ahí ya surge en la mente aversión. Bueno, ¿por qué me hablas así? Y empezamos. Pum, 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 pum. ¿Qué pasa? Bien, esto pasa muy rápido. Es una sensación desagradable frente a lo que escucho, que es lo que me dijo ella o él. Tengo una percepción, esto es desagradable. Y viene el pensamiento sobre eso. Esto no me lo tendría que decir, ¿por qué me habla así? Yo estaba tranquilo y ahora... Bueno, ese es el momento. Ese es el momento de desactivar la bomba. ¿Sí? Ahí es donde viene el momento de desactivar la bomba. Claro, y estamos hablando de una situación muy cotidiana, a veces no es para nada grave, sí, son situaciones cotidianas de todo el día. Pero la verdad es que la vida se compone de situaciones cotidianas, aún las extraordinarias. Entonces, cuando eso pasa, cuando eso está pasando en ese momento, ahí es donde tengo que decir, reconocer que la mente, ¿qué hizo? Que la mente se puso aversiva. Entonces, si nosotros vemos que lo que escuchamos es la bolita del flipper, la mente es el flipper. ¿Entienden? El flipper de los 80, pip, 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 que rebota la pelotita. Bueno, la mente es un flipper y rebota contra todos lados. Más fuerte le doy, más rebota. Entonces surge esa versión y ahí yo, en vez de contestar para afuera, tengo que observar, pero ¿cómo tengo la mente? ¿Qué intención tengo yo al contestar? ¿Es una intención sana o es venganza? ¿O es crueldad? ¿O es orgullo? A mí no me van a hablar así. Entonces ven que el trabajo consiste en qué pasa acá arriba. Luego, ¿qué hago para afuera? Y entonces acá vemos que hay
un mecanismo de relojería que empieza a engarzarse. Porque cuando yo medito y estoy y me acostumbro a la meditación y voy cultivándola con constancia, empiezo a encontrar que la mente empieza a tener periodos cada vez más largos de tranquilidad. En otras palabras, empiezo a sentir espacio en la mente. La mente no está atiborrada, ni presionada, ni apretada. Hay espacio, hay espacio, hay espacio. Entonces, cuando surge un pensamiento, como hay espacio, es, lo puedo ver. Cuando surge un obstáculo, lo puedo ver. Para darles un símil, ustedes están sentados en el final de un colectivo vacío y ven subir un pasajero. Ese es el obstáculo. Pero cuando la mente no tiene espacio, están viajando en el colectivo 60 a las 3 de la tarde, lleno, cayéndose la gente, y ustedes están en el borde de la puerta y alguien que abajo dice, un pasito más adentro que así podemos entrar. La mente está tan llena de cosas, tan irritada, con tan poco espacio, que se identifica con el que está al lado, que me aprieta, que me empujan, que el nene que llora, que hay una embarazada, que una anciana. Es imposible, ¿sí? Porque no hay espacio. Entonces, acá es donde se engarza la meditación que me empieza a mostrar que puedo tener espacio. Pero el guardián de ese espacio soy yo. Yo tengo que aprender a proveerme de ese espacio. Si yo no me proveo de ese espacio, el espacio solo no se va a hacer. ¿Qué es proveerse de ese espacio? Entrenarse para dejar ir todo aquello que justamente a uno le es querido y no querido. Y acá me puse un poco duro. ¿Qué quiero decir con esto? Entrenarse para dejar ir todo lo que hay apego, a lo que tengo, le tengo apego. Y darme cuenta la diferencia entre lo que es amor y lo que es apego. Una mente amorosa es una mente con mucho espacio. Una mente apegada es una mente con muy poquito espacio. Entonces, cuando tengo la mente con poco espacio, voy a sentir que no tengo forma de dejar ir. Voy a estar identificado porque ese proceso es muy rápido. Si no, es como si dejara caer una gota, ¿vieron? Hay un sutta en el Buda, perdón, un sutta en el Samyutta Nikaya, que el Buda dice lo siguiente, ¿no? Imagínense, monjes, que yo tuviera una especie de caracola dada vuelta con menos de un dedo de agua. Y yo a ese dedo de agua le echara un poquito de sal. Decidme, monjes, ese poquito de sal que se le echa a esa caracola, ¿cambiaría el gusto del agua de la caracola? Por supuesto, venerable señor. ¿Por qué? Porque es muy poca el agua y es mucha la sal. Si esa misma cantidad de sal yo la echara en el océano, ¿cambiaría el gusto del océano? No, porque es tan grande el océano que esa gotita de sal no le cambia el gusto. Esto es lo que el Buda habla de una mente ampliada, de una mente amplia, con espacio, generosa. Entonces, cuando ustedes empiezan a notar que la cabeza se empieza a apretar, que empieza a comprimirse, ya empiecen a aplicar la 6R, relájense, porque eso significa avidez. Quiero esto, no quiero esto, yo soy eso. Ya empezó la identificación con algún proceso mental. Claro, cuando ustedes meditan continuamente, en algún momento van a empezar a ver que esto lo pueden aplicar a la vida. Lo van a empezar a notar que les es más fácil. Primero ayuda mucho no tomarse las cosas en serio. Cuando uno se toma las cosas en serio,
Eh, Eso trae todo tipo de problemas. Porque estamos más preocupados por cómo nos vemos que por lo que hacemos. ¿Sí? Entonces, es muy importante empezar a darnos cuenta de esto, que la meditación y la vida cotidiana son, digamos, las dos partes de ese círculo y se van retroalimentando. Si yo medito y la mente va ganando espacio, en el momento que vuelvo a la vida sigo con ese trabajo, cuando me vuelva a sentar a meditar, me voy a dar cuenta de que me resulta cada vez más fácil que la mente entre en calma. Cuando la mente entra en calma va a poder ir a estados cada vez más profundos, profundos entre comillas. Esos estados que se llaman llanas me va a permitir ver cada vez más cómo funciona este proceso del pensamiento sin que yo me identifique con ninguna parte de este proceso. Simplemente entender como lo que es un movimiento. Todo lo demás, todo el drama extra se lo ponemos nosotros. Entonces el sentido del humor es muy importante porque se van a dar cuenta que cuando uno pone su problema adelante e inclusive a veces lo actúa un poco de manera ridícula, se empieza a reír de su propia tontera. Nosotros tenemos un hijo menor que se llama Shiva, que es como un especialista en este tipo de cosas, en exagerar, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, esta semana que fue la primera vez en nuestras vidas que Maru y yo estuvimos enfermos los dos juntos, Shiva estaba muy preocupado. Está en una edad además que tiene miedo, ¿no? Bueno, entonces el pensamiento de Shiva era el siguiente. Venía la noche, porque la madre lo acompaña, le lee un cuento y la madre no podía. Yo tampoco servía para mucho. El hermano le lee un cuento, pero no terminaba de ser lo mismo. Entonces vine y de una manera muy diplomática y cortés, eso implicaba que se avecinaba la tormenta. Decía, no estoy para nada cómodo con esta situación de que ambos estén enfermos. Con estas palabras, 8 años. El Señor no está para nada cómodo con esta situación. Y nosotros dijimos, mira, nosotros tampoco. No, porque esta situación, si se prolonga, ustedes se pueden morir. ¿Y yo dónde voy a ir a parar? Y de ahí era el meteorito que caía en la Tierra, explotaba, todos moríamos, menos él. Él quedaba abandonado y solo en el mundo, perseguido por pterodáctilos y tiranosaurios. Y era muy gracioso porque en realidad lo único que hicimos esas noches, yo le dije, bueno, vení, empezaba a hacer un chiste sobre una cosa, sobre la otra, se empezaba a reír y a los 5 minutos después que nos reíamos un rato, se iba a dormir. Porque el humor tiene eso, el humor lo que hace es lo aliviana. Es toda una proyección de él, pero la proyección de Shiva es la proyección de cualquier humano que se pone a creer en los adultos, por supuesto. Nuestras reflexiones son siempre mucho más verdaderas, porque somos adultos. Entonces, no puede ser que yo esté loco, no puede ser que yo reflexione pavadas durante horas. ¿Cómo voy a dedicar mi mente a pensar sobre el futuro? Hay que pensar sobre el futuro, porque si no pensás en el futuro, te vas a morir. Pero hay que aprender a reflexionar, llamémosle, hay que aprender a planificar, que es distinto. Eh, y entonces esto es lo que, de alguna manera, el obstáculo nos viene a enseñar. El obstáculo es el maestro. Viene y te toca la puerta. Hola, ¿qué tal? Mirá, me tenés que dejar ir. Bueno, y vienen. Entonces, cuando vienen, tenemos la ventaja de que los podemos dejar ir. No se podría purificar la mente, en otras palabras, no se podría llegar a la cesación del sufrimiento si no hubiera obstáculos. Y esto es algo que ustedes tienen que reflexionar muy profundamente, ¿eh?
muchas veces, a muchos de ustedes les ha pasado en los retiros o en las jornadas, sobre todo en los retiros, vienen y me dicen, estuve todo el día haciendo 6 R's. Y sin embargo, están, se los ve exultantes, con la piel brillante, los ojos brillantes, se los ve bien. Y estuvieron todo el día dejando ir estados malsanos. Eso es un buen entrenamiento. ¿Es cómodo? Para nada. Entiendo yo, entiendo que lo que ustedes me quieren decir es, estoy incómodo con esto o incómoda con esto de dejar ir. Pero qué bueno que lo estás dejando ir. Imagínate si todo ese día hubieras estado actuando bajo esos estados mentales. ¿Qué te hubiera pasado a la noche? Hubiera estado cansado, con dolor de cabeza, me peleé con él, me peleé con ella. Entonces, nos vamos dando cuenta de que el trabajo, este trabajo de refinamiento de mente, de la mente, de dejar ir y volver, dejar ir, relajarse y volver, reconocer el obstáculo, dejar ir, relajarse, sonreír, volver. Ese trabajo de las 6 R's, incansable, incansable, es un trabajo que va dando resultado, porque es el noble esfuerzo. El noble esfuerzo, que es como el corazón del óctuple noble sendero, no es ni más ni menos que abandonar los estados malsanos que ya han surgido y llevar la mente a un estado sano. Si hay un estado sano incipiente, cultivarlo. Si hay un estado incipiente malsano, dejarlo. Entonces, fíjense que es muy sencillo el noble esfuerzo. De vuelta, es muy simple. Pero lo que dice el Buda es que el practicante tiene que poner celo, energía, y me falta una palabra que no me acuerdo. O sea que para dejar ir un obstáculo tiene que poner de verdad energía. Y celo es poner atención. Y lo llamó esfuerzo. ¿Por qué habrá puesto el Buda a este proceso de abandonar el estado malsano y llevar la mente a un estado sano? ¿Por qué lo llamó esfuerzo y no lo llamó está todo bien? El noble está todo bien. ¿Por qué es un esfuerzo? Cada uno de nosotros sabe que cuando la mente está en un estado obstruido, con cualquiera de estos 5 obstáculos, es realmente un esfuerzo dejar ir esas tendencias mentales y llevar la mente a un estado sano. Por ahí ahora que estamos charlando, todo se ve muy fácil. Después cuando alguno de sus hijos hace un berrinche o alguno de su pareja o en el trabajo, van a ver cómo rápidamente la palabra esfuerzo viene. Entonces, las 6 R's al practicarlas van dando esa pausa y ese espacio. ¿Para qué? Para no reaccionar, para que la mente deje de ser un flipper. Entonces, si la mente no reacciona, empieza a accionar. Acciona desde otro lado, desde otra formación mental, es decir, desde otro estado mental. Lo que hace que cuando venga un obstáculo tengo que estar muy agradecido porque es la manera, la única forma que hay, que tiene el ser humano de purificar la mente. Con el tiempo, y estos se los garantizo, si siguen practicando, los obstáculos bajan y pueden bajar hasta un nivel considerable. Incluso en los suttas están descritos que eh, en los 4 estadios de santidad lo que van cesando son los grilletes, y entre los grilletes están los 5 obstáculos. Sí, sí, que significa que ya no surgen en la mente
esos obstáculos, que significa que no surgen, no están las condiciones para que surjan. Y esto es algo muy importante porque si no están las condiciones, ya no depende tampoco de la voluntad, sino que simplemente no vuelven a surgir más. Entonces, vemos que meditar y vivir no son dos cosas tan distintas. La mente es la misma. El asunto es desde qué perspectiva o en qué lugar me pongo yo para vivirla. Bueno, cuéntenme ustedes si tienen preguntas, dudas que tengan, dudas con respecto a vuestra meditación, a lo que, al budismo, no sean tímidos. Sí, Eh, Hoy es la primera vez que hago esta meditación y algo que me surgía físicamente es que cuando trataba de percibir el estado del amor compasivo, que lo siento en el pecho, pero como quiero ponerle mucha atención, siento que por ahí como que me olvido como de respirar, entonces cada tanto tengo que hacer una gran inspiración y así, eso es como algo que físico que como que lo sentía ahí como un obstáculo. Eh, Nada, y quería saber si... bien, mirá, cuando vos utilizás tu imagen para atraer el sentimiento, ¿sí? Vos vas a ver que el sentimiento surge en tu pecho. ¿Podés hacerlo ahora? Si querés cerrar los ojos, trae la imagen y fíjate qué pasa en el pecho. Y lo que siento es que percibo más mi pecho ¿Ah? y tengo una sensación como si fuese de, como de una vibración Muy bien, suave, cálida. muy bien. Eso es todo. Todo lo demás que vos querés hacer es que ese sentimiento sea más fuerte. No, ese Ah, sentimiento tiene que ser como es. Es esa sensación, no otra, no buscar que sea más fuerte o más suave o más grande o más chica. Es como se manifiesta en tu mente el amor benevolente. Ese sentimiento es el que vos reconoces como amor benevolente, nada más. Si lo tratás de aumentar, te vas a encontrar haciendo fuerza contra una pared y te va a faltar el aire. ajá. Entonces simplemente relájate mentalmente en ese sentimiento, es decir, abandonate, reposá en ese sentimiento. No tenés que hacer nada, más que estar ahí. Acá es donde viene esta cosa media solemne de la meditación. No, tengo que estar concentrado. Para nada. Tenés que estar en contacto con ese sentimiento. Y pensá que estamos hablando de la mente, no hay nada más sutil que la mente. Entonces, ese mínimo esfuerzo, que es la imagen y que te hace surgir ese sentimiento, con eso alcanza. No necesitas más que ese pequeño contacto y estar con esa suavidad. Y vas a ver que cuando vos estás con ese sentimiento sin pedirle que sea más o menos, vas a ver que la mente va a estar mucho más tranquila. Y el cuerpo también. Ujú. Bueno, gracias.
¿Alguna otra pregunta? Sí, Juan. Fede, Sí, mencionaste la pereza en la meditación. sí, Hay veces que me pasa que cuando medito me quedo dormido. sí, ¿Eso te referís de la pereza? ¿Cómo sí. uno suelta esa pereza? Porque no quiero luchar contra esa pereza, pero Claro, mira, la pereza tiene sus vueltas. Te diría que de los obstáculos es el que hay que prestarle como una cierta atención distinta. Una cosa es que uno se quede dormido, en el sentido de que se queda dormido porque está muy cansado. Si eso está pasando, que uno se queda dormido porque está cansado, tiene que irse a dormir, porque la mente y el cuerpo están cansados. Entonces está forzando la mente a tratar de hacer algo que no puede. Si esto me pasa siempre en ese horario que elijo para meditar, tengo que cambiar el horario de meditar. Ese horario no está siendo positivo para el cultivo de la mente. Ahora, después está esa sensación de adormecimiento, que no entro en sueño, pero que medio me aletargo. Entonces acá el primer punto es hacer las 6 R, reconocer que estoy aletargado y vuelvo con interés bastante alegre al objeto de meditación. Pongo más interés, más energía. Lo contrario a lo que le dije recién. ¿Sí? Es decir, la mente está, en el caso de ella, está con mucha energía, en este caso hay poca energía. Entonces llevo más energía, más interés eso, hacia el objeto de meditación. Eso me va a dar más energía y me va a traer más alegría. Vas a ver que va a surgen de esa manera. Atención, interés, energía y alegría, que son 4 de los 7 factores de la iluminación. Si vos ves que aún haciendo esto, la mente sigue como adormecida, entonces si vos ves que haces 6 Rs, volvés a poner y se adormece, yo te recomiendo que abras los ojos. Abrí los ojos y si tenés luz, mirá la luz. No, no una lámpara. Si afuera hay sol y ves sol contra una pared, mirá el sol contra la pared y miralo un rato, hasta que la luz entre bien en los ojos y podés estar 10 minutos, 15 recibiendo esa luz. Eso funciona bastante bien. Seguís con el amor benevolente, pero con ojos abiertos y dejando que la luz entre. En algún momento, eso levanta la energía del cerebro y de la mente y por ahí te produce un cambio y podés volver a estar muy tranquilo con el objeto de meditación sin caer en el sopor. Después hay cosas que ya serían dejar de meditar y mojarse la cara con agua fría. El Buda da otras cosas, pellizcarse las orejas, bueno, otras cosas. Pero en la meditación, en líneas generales, es el interés. El interés es, che, de vacaciones. Bueno, ese interés sobre el objeto de meditación. Y si no, la visión de la luz colabora mucho. Yo lo de la visión de la luz lo he usado varias ocasiones y con un resultado, la verdad, muy sorprendente, porque en algún momento como que cambia algo en el cerebro y cambia algo en la mente y es como que se llena de energía. gracias. Es mucho mejor con luz natural. Sí, con luz natural es mejor. Yo tengo una pregunta. Sí, Fede, ¿cómo andas? Pongo la perfecto. cámara así, Dale, no sé si se ve porque ahí está. se ve. Eh, mencionaste papancha, que era la proliferación de estados mentales, como que las cosas van escalando. Se me hace difícil poder distinguir soltar de negar. ¿Me explico? Sí, Como que históricamente eh, fui, me fui formando, o viste, tengo muchos años de terapia y capaz que nos sentábamos a charlar de una temática y a ver cómo estuviste esta semana.
Y así pasaban los meses. Y siempre salía el tema, ¿viste? Entonces estábamos siempre con un tema. Y ahora veo que desde que empecé a meditar y conversar de estos temas, como que no es por ahí. O sea, como que es otro enfoque. Sí, Entonces se me hace difícil lo que es soltar, porque tengo estos estrados de proliferación, ¿viste? Como cuando estás con un problema o estás analizando algo, estás dele que dele, al menos me pasa a mí, con ese tema. Entonces confundo soltar de negar, como que asocio toda mi vida cuando tenía un problema, quería ir al problema y atravesarlo. Como que sentía que era, y no es la intención, pero era mi manera de verlo, mediocre, hacer cerrar los ojos y seguir. ¿Me explico? Y sí, esto es otra cosa. Me sí. complica eso. Mirá, está buena la pregunta que haces porque es lo mismo que cuando pasa, sí, tengo problemas, pues está todo bien, está todo bien, está todo bien. Cuando alguien te dice está todo bien, yo ya lo miro y le digo, Fíjate, la negación implica que vos no reconoces cómo te sentís. Siempre. La negación es que vos no... ¿Qué estás negando? Lo que sentís. La negación es eso, negación de lo que sentís. ¿Qué es lo que sentís el presente? Vedana es la palabra pali para sensación, experiencia. Eso es el presente, lo que sentís aquí y ahora. Si vos no reconoces cómo te sentís, estás negando. A partir de esto te podés dar cuenta porque la humanidad vive en negación. Porque lo que percibe en realidad es lo que piensa sobre lo que no se da cuenta que siente. ¿Sí? Entonces, la diferencia clave está, surgió la duda, surgió la ansiedad. ¿Qué estoy sintiendo? Un sentimiento o una emoción desagradable. Tengo que reconocerlo. Pero si yo suelto, ¿qué estoy soltando? Directo voy a soltar. ¿Qué soltás? Suelto la idea, pero no la reacción, ¿entendés? ¿No la sensación, querés decir? La No. reacción a esa sensación. Vos tenés una sensación desagradable. ¿Está bien? Cualquiera de los Mm, obstáculos que estamos hablando. Y frente a cualquiera de los obstáculos vas a ver que la mente reacciona. A esa reacción vienen un montón de pensamientos. Lo que vos estás teniendo en realidad es una sensación desagradable. Eso es todo. Un obstáculo es una sensación desagradable, nada más. Lo que yo dejo ir es la reacción a eso. Porque no puedo hacerle 6 Rs a la sensación, no le puedo hacer 6 Rs al presente. Si no, imagínate, tendría un dolor y haría 6 Rs y no lo tendría más. ok, Entonces, para eso primero yo tengo que reconocer que me siento inquieto, tengo que reconocer que me siento triste, tengo que reconocer que me siento con miedo. Una vez que reconozco eso, puedo dejarlo ir, puedo dejar de pensar en eso. Y eso es muy diferente a negar. Negar es a mí no me pasa nada. Hacer el reemplazo. Y esa es la primera mitad del noble esfuerzo. Porque si vos llegás hasta relajar, nada más, la mente va a saber que va a volver mucho más rápido al obstáculo. Entonces, una vez que yo me relajo, tengo que sonreír y hacer el esfuerzo de llevar la mente a un estado mental sano. Sí, pero yo no siento que tenga que, no me siento bien. Siento que es forzado que yo lleve la mente ahí. Ajá, bueno, seguí sufriendo, porque creemos que ese estado en el cual yo estoy es verdad y el otro no. ¿Por qué? Porque es mío. mm, Simplemente me identifiqué, por eso le digo que no es real y el otro sí.
Entonces vemos como la identificación trae un montón de confusiones. Entonces, una vez que yo reconozco que en mi mente surgió el obstáculo que sea, dejo de andar pensando en eso, dejo de pensar en lo que me trae ese obstáculo, me relajo, sonrío, vuelvo al amor benevolente y mantengo mi mente con su atención sobre el amor benevolente. Ese es el noble esfuerzo. ¿Ves por qué se llama noble esfuerzo? No es fácil, pero se necesita ese proceso, porque lo que vos tenés que reconocer es que tanto estar con la mente, con el amor benevolente, como que tener la mente con un obstáculo, no es nada más ni nada menos que movimientos. Son movimientos, no hay nada ahí grave, terrible, solo son movimientos de la mente. Y esta es la diferencia entre reconocer, soltar, relajar, sonreír, volver y repetir y negar. Cuando uno niega lo que siente, ¿qué es lo que va pasando? Ese sentimiento, esa emoción, te viene a tocar la puerta, te viene a tocar la puerta y estás meses enojado, meses frustrado y no te estás dando cuenta porque lo que tenés que hacer es reconocer, mira, estás enojado. Ahí entra el orgullo, no, no puedo estar enojado por esto. Y sí, pero estás enojado. Y donde el sentido del humor colabora mucho. No somos tan importantes como queremos darnos a ver. Gracias. Bien, ¿alguna pregunta más? Muy bien. Eh, entonces, ya saben, cuando tienen una meditación con mucha inquietud, con mucho movimiento, agradezcanla. Agradezcanla porque en ese momento están haciendo un buen trabajo. Una meditación donde ustedes hacen muchas veces 6 R's, es una meditación que está cultivando la mente hacia un lugar muy sano. Entiendo que es incómodo, pero es muy sano. Bueno, gente, si no tienen más dudas o preguntas, podemos compartir mérito. Abran los micrófonos. Ah, muy bien. Que los que sufren sean Que libres, sean libres de sufrimiento orgullosos, y los intrépidos, intrépidos sean. Que se todos despojen de todo dolor y que todos los seres pasen a alegría. Que todos los seres que compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. espacio y la tierra, Devas asignadas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del Buda. Sadhu, sadhu. Sadhu, 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 sadhu. Gracias. Gracias, Fede.
Gracias, Gracias, Fede. Chao. Chao, chicos. Chao a Gracias. todos. Chao, chao, buen Nos fin de- vemos, Espérate, gracias, un Fede. abrazo. Gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias.